Televisa presenta. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shits. Concepto. La derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática, según cambia el valor de una variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio medida de la función en un cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se toma cada vez más pequeño, por ello se habla de un valor de la derivada de una cierta función en un punto dado. La derivada de una función f es un punto x, se denota como fx, la función cuyo valor en cada punto x. En esta derivada es la llamada función derivada de f, detonada por f. El proceso de encontrar la derivada de una función se denomina diferenciación y es una de las herramientas principales en el área de las matemáticas conocida como cálculo. Un ejemplo habitual aparece al estudiar el movimiento. Si una función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo, su derivada es la velocidad de dicho objeto. Un avión que realiza un vuelo de 4.500 kilómetros entre las 12 y las 18 viaja a una velocidad media de 750 kilómetros por hora. Sin embargo, puede estar viajando a velocidades mayores o menores en distintos tramos de la ruta. En particular, si entre las 15 y las 15:30 recorre 400 kilómetros, su velocidad media en ese tramo es de 800 kilómetros por hora. Para conocer su velocidad instantánea a las 15:20, por ejemplo, es necesario calcular la velocidad media en intervalos de tiempo cada vez menores, alrededor de esta hora, entre las 15:15 y las 15:25. Entre las 15:19 y las 15:21, etc. Vamos a resolver este límite comenzando por evaluar la función, es decir, toda esta expresión cuando x es igual a 4. Entonces vamos a reemplazar, nos quedaría raíz de 4 menos 2 y aquí tendríamos 4 al cubo menos 64. Hemos reemplazado el 4 donde se encontraba la x. Vamos a resolver, raíz cuadrada de 4 es 2, nos queda 2 menos 2 arriba, y abajo 4 al cubo es igual a 64 menos 64. Claramente observamos que esto nos da 0 sobre 0, que es una indeterminación o una forma indeterminada. Es decir, algo que nos dice que debemos transformar esta expresión para superar este problema. Entonces, como estrategia, vamos a racionalizar el numerador, vamos a utilizar la conjugación y vamos también a factorizar el denominador. Vamos a comenzar por factorizar el denominador. Aquí aplicamos el caso llamado diferencia de cubos. Entonces veamos, la raíz cúbica del primer término sería x, la raíz cúbica del segundo sería 4. Esto nos forma el factor corto, el que lleva dos términos, con el mismo signo que tenemos en la operación, es decir, resta. Ahora vamos a armar el factor largo, que sería el primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado, más este por este, o sea, x por 4, que esto nos da 4x, más el segundo al cuadrado, 4 al cuadrado es 16. Allí hemos entonces factorizado esta diferencia de cubos. Ahora en el numerador teníamos raíz cuadrada de x menos 2 y dijimos que esto lo vamos a racionalizar. Vamos a multiplicar entonces por el conjugado de esa expresión, que sería raíz cuadrada de x más 2. Pero si multiplicamos arriba, debemos también multiplicar en la parte de abajo para que se conserve la fracción. En la parte de arriba vamos entonces a multiplicar esas dos expresiones utilizando el producto notable llamado suma por diferencia. Si recordemos que si se multiplica la suma de dos cantidades por la diferencia de ellas,
nos queda la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. En la parte de abajo nos quedaría exactamente lo mismo. Vamos a colocar comillitas para no tener que repetirlo. Entonces nos queda límite cuando x tiende a 4 de, veamos, en el numerador tendremos raíz cuadrada de x al cuadrado, eso nos da x, menos 2 al cuadrado, que es igual a 4. Y en la parte de abajo anotamos toda la expresión. X menos 4 por x al cuadrado más 4x más 16. Y todo esto multiplicado por la raíz cuadrada de x más 2. Bien, allí ya podemos observar que tanto en el numerador como en el denominador está x menos 4. Ese es el factor problema. Miremos, como x tiende a 4, aquí 4 menos 4 da 0 y 4 menos 4 da 0. O sea que este factor era el causante del 0 sobre 0. Ya lo podemos eliminar lícitamente y entonces nos queda el límite cuando x tiende a 4 de 1, ¿sí? En el numerador queda 1 y nos queda en la parte de abajo x al cuadrado más 4x más 16 que multiplica a la raíz cuadrada de x más 2. Cuando ya hemos logrado deshacernos de lo que nos estaba produciendo la indeterminación, es decir, del factor problema x menos 4, volvemos a evaluar la expresión cuando x vale 4. Entonces vamos a hacer el reemplazo. Arriba tendremos 1, abajo tendremos 4 al cuadrado, se reemplaza donde está la x el 4, más 4 por 4, más 16. Y acá tendremos la raíz cuadrada de 4 más 2. Veamos. Aquí tendremos 16 más 16 más 16, eso nos da 48. Y aquí tendremos la raíz cuadrada de 4, que es 2, más 2, que eso es igual a 4. Entonces nos va a quedar 1 en el numerador y abajo 48 por 4, que nos da 192. Y entonces esta sería la respuesta para ese límite propuesto.